Querida familia, muy buenos días, un abrazo fuerte para todos, bienvenidos una vez más a Despertar con Dios, nuestro tiempo devocional. Mi nombre es Jonier Hernández y les doy la más cordial bienvenida a este espacio que dedicamos a diario para estar a solas con nuestro amado Padre Dios, para estar reunidos en familia y a solas, cada uno en su casa con nuestro amado Padre Celestial, donde sabemos que Dios habla a nuestros corazones a través de su palabra y nosotros a través de la oración hablamos con Él. Bueno, continuamos en este día con el estudio de Apocalipsis. Ayer estuvimos viendo lo que fue Apocalipsis capítulo 8, donde veíamos el momento en el que se comenzaban a sonar las trompetas, ¿cierto? Donde el, eh, este sexto sello al abrirse eh, desata, se divide en siete trompetas y cada trompeta está relacionado con juicios decretados por Dios aquí en la tierra. El día de hoy vamos entonces a tomar lo que es Apocalipsis capítulo 9 y vamos a estar estudiando hasta el versículo 3 y donde surge la pregunta, ¿cómo será el infierno? Y esto de pronto nos lo aclara un poco la quinta trompeta. Ayer vimos hasta la cuarta trompeta, hoy vamos a ver lo que es la quinta trompeta. Entonces vamos a mirar lo que dice Apocalipsis. Voy a leer el pasaje bíblico desde el versículo 1 hasta el versículo 12 y en el día de hoy y de mañana estaremos desglosándolo versículo a versículo para tratar de profundizar un poco más. Trataré de ir un poco más rápido porque pues no nos está dando el tiempo. Así que cualquier pregunta, cualquier inquietud, cualquier aporte puede dejarlo en la tabla de comentarios, puede aún hacer las preguntas también los que están en el WhatsApp, realizar la pregunta a la, a- que crea pertinente, de pronto alguna inquietud o de pronto algún aporte que quiera realizar en el WhatsApp también de Despertar con Dios puede hacerlo sin ningún inconveniente. También invitarles, si hay alguna carga de oración, si hay alguna petición, pueden hacerlo a través de WhatsApp, pueden también dejarlo en la tabla de comentarios o pueden también escribirnos al interno, los que ya están en el WhatsApp y conocen nuestros datos, perdón, pueden escribirnos entonces al número interno y estaremos entonces incluyéndolo en nuestras oraciones. Lo importante también de incluirlo en nuestras oraciones es que usted también cuente los testimonios de las respuestas que Dios ha traído a su vida en cuanto a estas cargas de oración, ¿de acuerdo? Eh, bueno, retomemos entonces lo que veníamos estudiando. Vamos a leer entonces, dice Apocalipsis 9 del 1 al 12. El quinto ángel tocó la trompeta y vio una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. Y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como humo de un gran horno. Y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo, y del humo salieron langostas sobre la tierra y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. Y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Y les fue dado que no los matasen, sino que los atormentasen 5 meses, y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. El aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra. En las cabezas tenían como coronas de oro, sus caras eran como caras humanas, tenían cabello como cabello de mujer, sus dientes eran como de leones, tenían corazas como corazas de hierro. El ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros de caballos corriendo la batalla. Tenían colas como de escorpiones y también aguijones, y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses, y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. El primer ay pasó, he aquí vienen otros dos ayes después de esto. El capítulo 6 que veíamos hace algunos meses, ¿cierto? De Apocalipsis, vimos que cuando el Cordero comenzó a abrir los sellos del libro se desataron una serie de juicios, que estos juicios existen desde la antigüedad, o sea, desde siempre ha existido. Estos juicios están relacionados con pestes, con hambres, con cataclismos o con eh, desastres naturales, ¿cierto? Y han ocurrido a lo largo de la historia de la humanidad
esos caballos, esos 4 jinetes. Algunos dicen, no, que esto que está pasando es porque ya se soltó el tercer caballo con su jinete, ¿cierto? No, ellos ya están sueltos y esto es algo que usted debe tenerlo claro, ya lo hablamos en días pasados, pero eh, recuerden que en el capítulo 6 veíamos que eh, prácticamente hablaba acerca de que esos juicios iban a ser como los dolores de la mujer que está de parto y cuando la mujer va a dar a luz, los dolores que producen esas contracciones van en aumento hasta el momento mismo en que nace el bebé, dando a entender que estas series de situaciones que vemos nosotros y que de pronto para algunos se vuelve como cotidiano, ¿no? Pero que nosotros experimentamos, temblores, terremotos, desastres naturales de todo tipo, enfermedades, pestes, todo lo que hemos venido viendo a lo largo de la historia de la humanidad, ¿cierto? Nos enseña este pasaje que se van a ir intensificando con el paso de los años. Luego entonces, hay una razón, ¿cierto? Por la que estos juicios no solo tienen que ver con el futuro, sino que ya en el presente los vemos constantemente en nuestro mundo, ¿sí? Y hay una razón por la cual los estamos viendo y por la cual eh, ya están sueltos, y es que eh, Dios ha diseñado al hombre y a toda la creación de tal manera que el pecado le afecte y que traiga consigo cierto tipo de consecuencias. Claro, es cierto, en cierto sentido podríamos decir que esta es la primera forma en que Dios juzga al mundo a través de todas estas situaciones. Pero en pocas palabras lo que Dios está haciendo es llamándole la atención al hombre para que reaccione y vuelva su corazón a Él, ¿cierto? Pero Dios actúa constantemente, no permitiendo que el hombre llegue a desarrollar todo el potencial de su maldad. Quiero decirle que el hombre no ha desarrollado todavía todo el potencial de la maldad que hay en él. El hombre por naturaleza es malo. Heredamos esa naturaleza de Adán, pero en Cristo Jesús esa naturaleza queda en la cruz del Calvario cuando nosotros venimos a Cristo, ¿cierto? Pero Dios actúa constantemente y no permite que el hombre desarrolle al 100% ese potencial que tiene de maldad en su corazón. Luego entonces es de entender que siempre hay posibilidades latentes para hacer mucho más mal que lo que el hombre puede hacer. Y desgraciadamente hemos tenido demasiadas ocasiones para comprobarlo. Hemos visto a través de las noticias situaciones que sobrepasan la razón humana cuando hablamos en casos de maldad. De hecho, en la actualidad, cuando roban a alguna persona o le hacen daño y la hieren, las personas salen es a filmarla cómo está muriendo con el celular, en vez de tomar el celular y llamar a una ambulancia para que la auxilien, o en vez de ellos mismos auxiliar a esta persona, salen a filmarlo para que al subirlo a internet puedan tener muchos likes. Eso es maldad, perversión, más que maldad es perversión en el corazón del ser humano. Luego entonces, lo que estamos viendo en estos capítulos de Apocalipsis es que Dios va a quitar aquello que retiene al hombre de manifestar toda su maldad. Es decir, en pocas palabras, Dios va a quitarle la cadena al hombre para que suelte todo ese potencial. Y quiero decirle que entonces este mundo va a llegar a sufrir muchos juicios y muchos más severos por causa de su pecado. En la actualidad, muchos de nosotros, en el caso mío, nos escandalizamos con todo lo que se está viendo y con todo lo que se quiere imponer a la sociedad a manera de ley, pero es de entender que la luz de Apocalipsis nos enseña que la maldad del hombre se va a ir intensificando con el paso del tiempo. Ahora, en el capítulo 8, ¿cierto? Que es el que vamos a estudiar el día de hoy, estudiamos el día de ayer, vamos al capítulo 9. En el capítulo 8 vimos que estas consecuencias afectan también toda la creación. Allí se nos presentan entonces una serie de juicios que se desarrollaron en el ámbito de la naturaleza, con la vegetación. No sé si recuerde que hablábamos hasta el cuarto sello, ¿cierto? Y con estos sellos hasta la cuarta trompeta, perdónenme. Y allí se representa entonces esta serie de juicios que se desarrollaron en el ámbito de la naturaleza, ¿cierto?
Con ellos el Señor busca entonces enseñar dos cosas fundamentales al hombre. Por un lado, como ya hemos visto, no solo nos afectan en nuestras relaciones personales, sino que también tienen nefastas consecuencias sobre la naturaleza. El pecado y la maldad en el ser humano hace que el hombre afecte su relación con los demás, pero lo que debemos entender, y si usted lo lea a la luz de Génesis en el capítulo 3, se va a dar cuenta cómo aún la misma naturaleza quedó sujeta a condenación a causa del pecado del hombre, porque el hombre era quien la administraba y quien la cuidaba, y al hombre apartarse de Dios recibe el castigo y, no solamente, y con ello también arrastra a la creación. La creación entonces quedó sujeta también a este proceso. Y es importante, familia, enfatizar una vez más este hecho en el momento en que los hombres piensan que pueden destruir el medio ambiente para alcanzar sus objetivos egoístas y que esto no va a tener graves consecuencias. Y por otro lado, Dios quiere enseñar también al hombre que no es dueño de este mundo, aunque el hombre constantemente se comporta como si él fuera el dueño absoluto de la tierra, pero en realidad no ha entendido que todo le pertenece a él. Ahora, los juicios anunciados por las 4 primeras trompetas son todavía parciales y solo afectarán a la tercera parte de la naturaleza, aunque lógicamente el hombre también sufrirá las consecuencias de sus propios pecados. El hecho de que sean juicios parciales, ¿qué quiere decir? Que todavía hay oportunidad de arrepentimiento para el hombre. Durante esos días de la gran tribulación, estos juicios que se desatarán van a ser de forma parcial, pero todo esto hace parte del amor y la misericordia de Dios, buscando en el hombre o dándole ese lapso de tiempo al hombre para que arrepienta y vuelva su corazón a Dios. Y aún quiero decirle que todas estas situaciones que ocurren al lado de nosotros, yo quiero contarles a manera de testimonio. Por ejemplo, cuando ocurrió el terremoto de Armenia, el ministerio que teníamos en Armenia, la obra prácticamente se cuatriplicó, muchas personas comenzaron a congregarse. Cuando ocurrieron lo de las Torres Gemelas también, el ministerio en los Estados Unidos también se multiplicó de una forma impresionante, ¿cierto? Y es que Dios usa todo este tipo de tragedias y situaciones difíciles para que el hombre recapacite y vuelva a su corazón a él. Quiero decirle que muchas personas fueron ganadas durante este tipo de procesos, pero hay personas que por el contrario cierran su corazón y se endurecen ante Dios. Ahora vamos a llegar entonces a lo que es la quinta y sexta trompeta, y vemos que los juicios de Dios aumentan considerablemente su intensidad, llegando a presentarnos una realidad aterradora. Por un lado, estos nuevos juicios afectarán directamente al hombre, y por otro veremos que la humanidad será entregada al señorío de fuerzas espirituales oscuras, ¿cierto? Luego entonces Dios mandará que el abismo sea abierto y el hombre será expuesto a terrores sobrehumanos, situaciones bastante difíciles va a tener que experimentar en su parte espiritual y en su parte física. Por ejemplo, yo quiero decirle una cosa, si a usted, por ejemplo, si le duele una pierna o una parte del cuerpo, usted va al médico. Si le duele una muela, va al odontólogo, ¿cierto? Si le duele el corazón, va al cardiólogo. Pero, ¿qué hacemos? ¿Qué se puede hacer, ¿cierto? Cuando en realidad el problema es espiritual. ¿A dónde vamos a ir? Pues bueno, debemos ir a nuestra iglesia, debemos ir a Jesucristo, a que Dios trate nuestra vida espiritual. Luego entonces, el hecho de que este abismo sea abierto y se desate cierta situación difícil sobre la humanidad, nos lleva entonces a entender, ¿cierto?, que esto es también consecuencia del pecado del hombre, ¿sí? Dios no se complace en la maldad, Dios no se complace en hacer daño. Dios tiene que actuar de esta forma con el fin de aplicar justicia en medio de la humanidad. Luego entonces el hombre rechaza la voluntad de Dios, siempre la ha rechazado para escuchar la voz de Satanás, así que ahora le deja expuesto el Señor al control de los demonios. Y por mucho tiempo Dios ha frenado también las malvadas influencias espirituales
pero llegará el día en que la soltará. Quiero decirles algo, un dato bastante preocupante para lo que es este periodo de la gran tribulación, y es que en este momento hay suelto una tercera parte de las huestes angélicas que, que fueron arrojadas del cielo. Si esta tercera parte está ocasionando todas estas situaciones que estamos viviendo y viendo en la humanidad, imagínense cuando se suelte el 100% de estas huestes demoníacas, ¿cierto? Y eso es lo que ocurrirá durante ese proceso de la gran tribulación. Luego entonces, no hay duda que este capítulo contiene advertencias muy serias de parte de Dios. Si usted, por ejemplo, cree que puede acercarse a Apocalipsis y leerlo solamente como para satisfacer su curiosidad, sería algo así como usted contratara a un payaso para que animara a aquel reo de muerte cuando está siendo llevado al paredón. Sería algo parecido, ¿cierto? Porque quiero decirle que lo que nos habla Apocalipsis es algo muy serio. Estamos hablando de la eternidad, familia, no estamos hablando de un periodo de tiempo exacto, no, estamos hablando de dónde se va a pasar la eternidad. Apocalipsis a la persona salva, al cristiano, debe llenar su corazón de esperanza, de gozo, de alegría, de saber que el Señor regresará, que el Señor vendrá y bueno, tomará nuevamente el control y establecerá su señorío aquí en la tierra. Pero preguntémonos por un momento, ¿cierto? ¿Qué pasa con aquellos que no han creído en Jesucristo? ¿Qué pasa con aquellos que no han aceptado? Pues bueno, esto es lo que vamos a estar viendo en el transcurso de este tiempo, porque así como hay un cielo, hay un infierno. Por más que hayan personas que quieran negarlo, quiero decirle que hay un infierno y hay una condenación para aquel que tomó la decisión de no creer. Y toman la decisión, y hay que ser claro en eso, porque son claras las evidencias de la obra de Cristo. Luego entonces, familia, debemos enfrentar con seriedad todo lo que estamos viendo aquí en Apocalipsis, porque quiero decirle que es algo que es literal, que va a pasar, ¿cierto? Y que estamos hablando de la eternidad. Por eso, en primer lugar, vamos a notar aquí en este pasaje que una estrella cayó del cielo. El versículo 1 dice: el quinto ángel tocó la trompeta y vio una estrella que cayó del cielo y a la tierra, y se le dio la llave del pozo del abismo. Para empezar, se nos dice que el juicio de la quinta trompeta fue puesto en marcha por medio de una estrella que cayó del cielo. Bueno, ¿qué era esta estrella? Pues muchas personas han tratado de analizar y entender qué era esa estrella, pero resulta que en la palabra de Dios con frecuencia se usa la palabra estrella para también hacer alusión a seres inteligentes, en este caso seres espirituales, ¿cierto? Como lo vemos en Apocalipsis 1:20, que hace referencia, por ejemplo, a criaturas inteligentes, normalmente ángeles, en este caso ángeles caídos. Y lo más probable es que así debamos interpretarlo en esta ocasión, porque es que aquí está haciendo referencia prácticamente a eso, porque si usted nota en el pasaje, se nos dice que se le dio la llave del pozo del abismo, y esto nos lleva a entender a nosotros que se trata de un ser con personalidad y con inteligencia. Ahora, como en ocasiones anteriores, lo más razonable es pensar que un ángel de Dios es quien una vez más se le delega autoridad para administrar cierta parte de los juicios de Dios. Esto se vería confirmado entonces por el hecho de que más tarde Dios vuelve a dar la llave del abismo a un ángel para que pueda encerrar a Satanás durante 1000 años. En segundo lugar, vemos en este pasaje, en el versículo 2, que este ángel que descendió del cielo abrió el pozo del abismo. El versículo 2 dice: y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Luego entonces, como veremos inmediatamente, el abismo se trata de un lugar donde muchos ángeles malignos son mantenidos en cautiverio bajo el control de Dios y mientras esperan su juicio. Luego entonces, esto es confirmado por otros pasajes de las Escrituras como Judas, como segunda de Pedro 2:4. Ahora tenemos que entender, familia, que hay castas angelicales diferentes, ¿cierto? Por ejemplo, una casta angelical diferente de las que fueron echadas del cielo es, por ejemplo, hablamos que en la eternidad pasada, en Isaías capítulo 14 y Ezequiel capítulo 28 nos habla que en esa eternidad pasada Luzbel se rebeló contra Dios y fue echado del cielo a la tierra. Pero también vemos en Génesis capítulo 6 una casta angelical que comenzó a tener relaciones íntimas
con las mujeres. Y por eso fueron también ellos tirados al gran abismo, y eso es lo que nos recuerda Judas. Y son dos castas angelicales diferentes. Una fue en la eternidad pasada y otra fue ya después de la creación, ¿cierto? Y estos quedaron encerrados. Luego entonces es de entender que este gran abismo tienen encerrado a cierta casta de ángeles, de demonios, ¿cierto? Cuando ya ellos pierden su investidura celestial, se convierten en demonios. Estos demonios están ahí encerrados, y nos enseña aquí que esta estrella que descendió va a abrirles la puerta a ellos, va a abrirles, perdón, el abismo, y los va a dejar libres. Y es que ya, por ejemplo, pensemos por un momento, el endemoniado Gadareno, ¿cierto? Él estaba poseído por una legión de demonios, los cuales cuando se encontraron con el Señor prefirieron ser enviados a un hato de cerdos antes de ser mandados al abismo. ¿Por qué pidieron eso? Porque es muy probable que ese lugar, ese gran abismo, pueda ser un lugar de tormento para ellos. Luego entonces, este gran abismo debemos diferenciarlo del lago de fuego. Son dos cosas muy diferentes. En el lago de fuego es donde tendrá lugar su tormento definitivo y eterno junto a los hombres que no hayan creído en el Señor Jesucristo. Esto lo vemos en Apocalipsis 20 del 10 al 15. Ahora, el Señor dio autoridad a este ángel para que abriera las puertas del abismo y que todos los seres malvados que en él estaban fueran liberados para actuar de esta forma. Su efecto entonces sobre la humanidad será muchísimo peor que el que podríamos esperar si en un momento se dejaran libres a todos los presos del pabellón de máxima seguridad de las cárceles. Para empezar, lo primero que ocurrió cuando el ángel abrió el pozo del abismo es que subió humo del pozo como humo de un gran horno, y el sol se oscureció y el aire por el humo del pozo. Es decir, el mundo quedó en tinieblas. Pero vamos a entender algo, es que al fin y al cabo esto es lo que el hombre siempre ha querido y ha buscado a través de la historia de la humanidad. De hecho lo dice Juan 3:19, dice: los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Los hombres aman más las tinieblas. La verdad es representada con la luz. Y por eso hoy el hombre lo vemos que ama profundamente más la mentira y las tinieblas que la verdad establecida, que es la verdad de Dios. Luego entonces, Juan 8:12 nos dice que Cristo es la luz del mundo y vino a liberarnos de la potestad de las tinieblas. Pero estas personas entonces, estos seres angelicales, no quisieron, así que no les queda más lugar que las tinieblas. Y lo mismo pasa con la humanidad. La humanidad no ha querido la luz y por lo tanto le espera estas densas tinieblas. Dice el versículo 3 que y del humo salieron langostas sobre la tierra y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. Estos demonios entonces son simbolizados aquí como terribles langostas, y esto debe ser probablemente por la devastación y el terror que puede causar la plaga de langostas. Su poder destructivo era temido en todo el mundo antiguo antes de que existieran los pesticidas. Las langostas se reúnen por millares de millares en cierto lugar, devastan todo lo verde que hay, y el campo, la maleza, el campo, el pasto, toda la hierba quedan como si hubieran sido quemadas. Luego entonces, la visión de Juan que encontramos aquí en Apocalipsis guarda también mucha relación con lo que vio el profeta Joel. En el caso de Joel, él anunció la próxima invasión a Siria, comparándola con una plaga de langostas, pero Juan vio algo infinitamente más terrible, que lo estaremos describiendo entonces el día de mañana, familia, para que no se lo pierdan. Yo les invito entonces en este tiempo a que hagamos una corta y sencilla oración, a que hablemos con Dios y le pidamos a Dios entonces en este momento que tome nuestros corazones. Cierre sus ojos en el lugar donde usted está y dígale: amado Señor y Salvador, queremos alabarte y bendecirte a ti por este tiempo que nos has regalado. Queremos pedirte a ti que tomes nuestro corazón, que tomes nuestras vidas, Señor. Papito Santo, llena y trae gozo y paz a nuestras vidas el saber que tu regreso está pronto. Amado Padre, sé tú permitiendo que nosotros seamos esos instrumentos de tu paz para que llevemos muchas personas, Señor, a ese conocimiento pleno de ti, bendito Padre. Te entregamos a ti nuestras vidas y permítenos ser las herramientas útiles en tus manos que tú quieres que seamos, Señor. Llena nuestras vidas, Señor, de tu presencia. Derrama sobre nuestro corazón más y más de tu Espíritu y permítenos, Señor, ser guiados, Papito Santo, por tu presencia santa en nuestras vidas.
Amado Padre, te entregamos este día. Queremos pedirte que tú lo bendigas, que bendigas nuestras vidas y que quedes con nosotros en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, amada familia, muchas gracias por conectarse el día de hoy. Gracias a todos los que nos han venido siguiendo, a todos los que se han ido integrando a nuestro grupo. Muchas gracias. Que tengan un lindo día y nos estamos viendo entonces, familia, el día de mañana para que usted siga estudiando en su casa la porción bíblica que continúa. Un abrazo fuerte desde la distancia. Dios les bendiga. Chao, chao.